este tabernáculo. Tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos eterna en los cielos. Y por eso gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Lo mortal absorbido por la vida. Hay un viejo dicho que todos tenemos que dice, la mayoría dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese viejo dicho casi la mayoría lo tiene. Y para nosotros los que conocemos de Dios, los cristianos, los que hemos entrado un día y recibimos a Cristo, sabemos que esto que está pasando en este tiempo, el yo de la mayoría de personas, gente que triunfa en la vida y que se olvida de Dios, que cree que Dios lo ha llevado ahí, hay gente que sabe darle la gloria a Dios y hay gente que no. Hay gente que se dan la gloria a ellos mismos. He visto mucha gente en las redes sociales diciendo, bueno, si a mí me despreciaron, a mí me maltrataron, a mí me vieron como nada en la vida, pero ahora he triunfado porque he insistido y mucha gente no le da la gloria a Dios. Pero este pasaje bíblico en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1 nos habla sobre la vida mortal, sobre la morada terrestre, nos habla sobre el cuerpo que tenemos, el cuerpo que nosotros hemos adquirido. Cuando dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Casi siempre todos nosotros deseamos que todo se nos dé, ¿verdad?, por casualidad, y en muchas ocasiones queremos que sea un milagro. Pero el apóstol Pablo nos enseña aquí que este cuerpo que nosotros tenemos un día va a desaparecer, que esta morada, este tabernáculo un día se va a deshacer. Cuando habla de tabernáculo es porque en los tiempos antiguos en el tabernáculo habitaba la gloria de Dios, estaba el arca del pacto, estaba la presencia del Señor. El Antiguo Testamento, los israelitas ocupaban el tabernáculo para eso, para que habitara la presencia del Señor allí. Ahí estaba el arca del pacto. Entonces nosotros, la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y cuando la Biblia nos habla así es porque debemos entender que somos una habitación. Cuando el apóstol Pablo, el escritor, se refiere a la iglesia de Corintios y les dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, está hablando de algo temporal, está hablando del cuerpo, está hablando de lo que nosotros tenemos, está hablando en donde nosotros habitamos. Esto que nosotros tenemos, el apóstol Pablo le llama tabernáculo. Y nosotros debemos entender que esto es temporal, este cuerpo va a desaparecer un día. Pero la gente de aquel tiempo, según nos muestra la Biblia, en el Nuevo Testamento la gente dice que tenían dos cosas. Y la primera es que el apóstol Pablo dice, y lo recuerda aquí en el versículo 4, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Entonces la gente de aquel tiempo era muy devota, era muy entregada a lo que habían creído. Era la gente de ese tiempo, de este antiguo tiempo de la iglesia primitiva, se entregaba toda la vida al Señor, y sabían que el cuerpo ya no les pertenecía. Querían heredar el nuevo cuerpo que Dios les había prometido, el que está
el cuerpo eterno. Y aquí el escritor nos habla sobre algo que es un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Está hablando de una eternidad, mis hermanos, mis amigos. Está hablando de algo que esta vida realmente es pasajera, pero tenemos una vida eterna que en realidad la podemos heredar. Pero no solamente que la vamos a adquirir así nomás. El escritor habla sobre gemir, y pues lastimosamente, sí, yo creo que hay un pueblo que gime, hay gente que le gusta orar, gente entregada al Señor, pero la verdad es que siempre el escritor nos habla sobre un gemido, algo que no es normal, algo que tiene que ver con angustia, porque dice, gemimos con angustia. Los gemidos de angustia, amados hermanos, lamentablemente se dan cuando perdemos un ser querido. Siempre que perdemos un ser querido, nosotros gemimos, ¿verdad? Lloramos. O cuando sabemos que tenemos un problema bien serio de algún familiar, un hijo que se va a morir, lloramos. ¿Y qué pasa con ese gemido? Ese gemido es de angustia. Cuando hemos perdido un familiar, cuando tenemos un hijo enfermo, cuando tenemos a un pariente cercano por morir, gemimos porque no lo queremos perder. Si es una madre, si es alguien cerca, un ser querido, o cuando hemos perdido algo, un valor, por ejemplo, la familia, la esposa, los hijos, o la esposa se va del hogar, el esposo, las esposas gimen con angustia, lloran. Entonces, esos gemidos, realmente, el apóstol Pablo dice que los hacía casi, el escritor nos dice ahí que esos gemidos eran para adquirir el cuerpo nuevo, para adquirir el nuevo templo, la nueva morada, no hecha por manos, sino eterna en los cielos, un edificio. Está hablando de una construcción, de algo firme. Cuando habla de eso es porque está hablando de algo que en realidad está sucediendo hoy en día, que todos debemos practicarlo. Todos debemos practicar ese gemido. Todos debemos practicar ese gemido, mi gente. Todos debemos practicar el gemido, no solo para llorar por un familiar, cuando estamos pasando angustia, cuando estamos pasando enfermedades por un hijo que se nos enferma, cuando tenemos una persona que se va de nuestra vida, gemimos por esa persona. Pero el escritor nos enseña aquí que los gemidos que debemos hacer es para adquirir el nuevo templo, para adquirir el nuevo tabernáculo, la nueva morada. Aquí dice, mire, porque así mismo, el versículo 4, 2 Corintios 5, 4, síganme por favor. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es importante que lo que nosotros tenemos, el cuerpo que tenemos, la vida que tenemos, o sea, la que hemos adquirido, debemos entender que esta vida debe desaparecer, debe ser absorbida. Cuando habla de la vida, está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida que el Señor nos ha entregado. Hay una vida eterna en la cual nosotros vamos a estar si nosotros gemimos. Pero ¿de qué manera vamos a gemir? Ya les expliqué que muchas veces gemimos cuando perdemos un familiar, cuando perdemos algo que es valorado por nosotros en la vida. Normalmente gemimos solo por eso, pero ojo con esto, lamentablemente lo hacemos ahí, pero el escritor nos enseña a gemir para que este cuerpo sea absorbido por la vida, este cuerpo mortal sea absorbido por la vida. Por eso es que el Señor allá en el libro de San Juan 3:16 dice que a los suyos vino, en San Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa vida eterna de la que Juan 3:16 debe permanecer, debe ser la esperanza que debe vivir en cada uno de nosotros. Debe vivir la esperanza en cada uno de nosotros. ¿Por qué?
Porque si alguno de nosotros creyó en el Señor y cree en que Dios existe y que hay una vida eterna después de aquí, no podemos estar hablando y dando y vanagloriándonos en esta vida y decir, pero lo que, ¿verdad? Mis logros han sido porque yo me puse las pilas, ¿verdad? Porque yo le metí con todo. No, debemos entender que el escritor nos habla de que debemos gemir para que lo mortal, este cuerpo que se deleita, que nos gusta, que queremos vivirlo vanagloriando, queremos vivirlo dándole deleite, queremos vivirlo dándole lo que mejor le gusta al cuerpo. Entonces, este cuerpo debemos entender que el escritor nos enseña a gemir para que lo mortal sea absorbido. ¿Por qué? Por la vida eterna que el Señor nos ha dado en San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El escritor sigue diciéndonos en este pasaje bíblico de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1 y hoy vamos a leer que es importante. El versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Normalmente, mi gente, saludos a todos los que están conectados. Normalmente, mi gente, todos queremos vivir conforme a lo que vemos y somos estorbados por lo que vemos en otros. Muchas veces nosotros somos influenciados por la vida que otros llevan, por la vida que otros viven, por la forma de que viven otros. Y esa influencia nos capacita, ya sea para ser responsables o para seguir sus pasos, o para heredar una vida que ellos también llevan y poder adquirir nosotros y no ser responsables nosotros mismos de poder adquirir una vida que el Señor nos ha dado, que no solamente es esta vida es temporal, esta vida este cuerpo, dice el apóstol Pablo, le llama mortal. Le llama mortal, este cuerpo le llama mortal. Por eso es que es importante que si usted está viviendo en sufrimiento, ya sea que esté en el camino del Evangelio, porque hay gente que se queja porque está en el camino del Evangelio. Hay gente que se queja, mi gente, que están en el camino del Evangelio y les está yendo mal. Es que cuando yo no iba a la iglesia, a mí ahora me va peor que cuando me congregaba, que cuando yo no conocía al Señor, ahora de todo. Entonces es importante que este cuerpo mortal es pasajero. Es pasajero. Por eso es que el apóstol Pablo dice, pues así, en el versículo 2 dice, del capítulo 5 de 2 de Corintios dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, mis amados hermanos, mis amados amigos, si hay una habitación celestial que nosotros vamos a tener, o sea, si hay otra vida después de aquí. Por eso es que no podemos acomodarnos ese dicho que dice, comamos y bebamos y mañana vamos a morir. No podemos hacer eso. Debemos ser responsables con la vida que el Señor nos ha dado. Debemos ser responsables con la vida que Dios nos ha entregado. Por eso a nuestras generaciones tenemos que heredarles ese conocimiento de fe, ese conocimiento que dice, en el versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, esta vida no es por vista, Señor, esta vida es por fe, es por confianza, es por lo que debemos heredar. Y la mayoría, ¿qué? Queremos ver primero el milagro, pero no pagar el precio. Casi la mayoría quieren ver el milagro, primero el milagro y después el santo. Entonces le tomamos más importancia a qué. Le tomamos más importancia a aquello que podemos ver. Somos como Tomás. Hay mucha gente siendo como Tomás, que hasta no ver, no creer. Pero si esto dice que andamos por fe, no por vista. Por eso es que es importante que el apóstol Pablo, el escritor nos enseña, dice que lo mortal sea absorbido por la vida. Gemimos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Si lo mortal, oiga bien, si lo mortal no es absorbido por la vida, nosotros vamos a desfallecer,
vamos a sucumbir en esta vida. Por eso hay mucha gente quebrada, hay mucha gente agonizando, hay mucha gente sin sueño, hay mucha gente sin futuro, hay mucha gente que ya topó. Si usted se fija, los magnates, gente de dinero, gente millonaria, artistas, influencers y todo, llegan un día que ya tienen tope. ¿Por qué? Porque pusieron su vista en esta tierra, en las cosas que son temporales. Por eso el escritor nos dice, el apóstol Pablo recomienda, dice, pongan la mirada en las cosas eternas, porque las cosas eternas, ¿verdad? Porque las cosas eternas son las que más duran. Necesariamente muchas veces nosotros no ponemos la mirada en las cosas eternas. El apóstol Pablo dijo, pongan la mirada en las cosas de arriba, porque las de arriba son eternas, mas de la tierra son temporales, las de la tierra. Y nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos la mirada en las cosas muchas veces y en muchas ocasiones en las terrenales, en lo que tenemos, en los carros, en las casas, en todo aquello que es material. Pero si nosotros estamos enfocados en las cosas de arriba, lo mortal va a ser absorbido por la vida. Ojo con esto, señores. Necesariamente debemos aprender a tener una calidad de vida. Y la calidad de vida es aquella que todos debemos entenderla. Y dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y aquí es donde muchos, vamos y no queremos ser agradables al Señor. Y cuando no queremos ser agradables a Dios, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera puedo ser yo agradable a Dios? Primero es que nosotros nos comprometamos a tener una vida que en realidad nos va a ayudar a hacer la diferencia en esta tierra. Porque este cuerpo mortal, dice el apóstol Pablo, va a desaparecer y va a ser y debe ser absorbido por la vida eterna. Debe ser absorbido por la vida, según el escritor lo dice en el versículo 4, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mi gentes, este cuerpo mortal va a desaparecer, se va a envejecer, va a llegar a tener problemas, va a llegar a tener problemas de salud, va a llegar a tener problemas de vejez, van a adolecer de muchas cosas. Pero nosotros debemos saber que después de este cuerpo que Dios nos ha regalado en esta tierra, tenemos uno no hecho por manos de hombres, y eso lo dice en el versículo 2 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Nos habla y nos dice que este cuerpo es pasajero, este cuerpo mortal va a ser absorbido por la vida. Por eso necesariamente nosotros debemos entender que si el apóstol Pablo nos recomienda y dice, nosotros gemimos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pues esto no va a ser así normal, que solamente porque usted diga, es que yo ya la gané, ya soy cristiano, ya me hice evangélico, ya estuvo. El escritor nos enseña que la iglesia primitiva estaba y tenía un estilo de vida, de oración, de petición, tenía un estilo de vida de poder clamar a Dios para tener misericordia. Incluso muchas veces creemos y nos acomodamos, creemos que ya la ganamos todo, que ya la hicimos y que ya estuvo. Pero el apóstol Pablo nos recomienda y dice, gemir, ¿verdad? El gemido es algo que va a llegar a la presencia del Señor. Las oraciones van a llegar a la presencia del Señor. El gemido va a ser oído por nuestro Dios. Por eso es importante que si nosotros vemos el punto de vista como algo pasajero, como nuestra vida pasajera, y no le tomamos importancia, debe ser necesario saber que nuestro clamor, nuestra permanencia en las peticiones a Dios debe permanecer. Por eso es que lo mortal debe ser absorbido por la vida. Si no estamos haciendo
esos dos pasos, gemir y no llevar una vida de que creemos por fe, porque esto de fe es saber que Dios, que confiamos en Dios y que vamos hacia adelante y que nuestra permanencia en el Señor no es temporal, nuestra permanencia en el Señor no es pasajera. Muchos creen que la permanencia en el Señor es pasajera. No, mi hermano, no, mi amigo, no, querido hermano. Nuestra permanencia en el Señor debe ser siempre, porque Él después de esta vida sí nos ofrece otra. Le llama tabernáculo, le llama tabernáculo. Por eso necesariamente nosotros debemos entender, mis amados hermanos y amigos que están conectados, que nuestra permanencia es para siempre. Saludos Juan Carlos, mi querido Juan Carlos, saludos Juan Carlos Rivas, pastor y chofarista internacional, ¿verdad? A nivel internacional, ¿verdad? Que nos representa en Israel. Saludos, mi amado pastor Juan Carlos Rivas. Saludos, saludos. El sonido del shofar. Amén, amén. Sonemos el shofar, Juan Carlos Rivas. Sonémoslo ahorita. Ahorita sonemos ese shofar. Démosle vida al shofar, Juan Carlos, para que suene ese shofar. El shofar es la representación de nuestro Señor Jesucristo en el Gólgota. Es eso, el shofar representa una alerta de victoria. Así que más, mi querido Juan Carlos Rivas, que lo sabe todo, ¿verdad? Que está bien entrenado en cómo sonar ese shofar, es experto, pero ahí, ¿verdad? Él se enlaza con ese shofar. Qué bonito fuera de que, bueno, dice que cuando el Señor venga, imagínense, dice que el Señor va a sonar su trompeta. Dice que Él va a sonar la trompeta y va a venir por su iglesia. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que no podemos darnos el lujo de solamente ser cristianitos así pasivos. Yo le llamaría mediocres. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acomodamos a que la vida sea nomás pasajera, y todo lo dejamos en las manos de un pastor, de un evangelista, de un profeta. No le ponga las manos, su vida en manos de su pastor, de su profeta, del apóstol. No lo haga responsable de su vida, porque aquí dice que el apóstol Pablo dice que gemía, la iglesia primitiva gemía para que lo mortal fuera absorbido por la vida. Ojo, si no hacemos esas cosas correctas, que de verdad la iglesia silla, usted le está dejando su vida en manos del pastor. Cuando usted le deja su vida en manos del pastor, es que usted se queja de él, se queja del liderazgo de la iglesia, se queja de todo. Usted debe ser responsable de su vida espiritual, debe ser responsable de su relación con Dios, debe ser responsable de esa relación con Dios, porque su tabernáculo, su morada celestial, lo que el Señor tiene preparado, como lo dijo el Señor Jesucristo, dijo: he aquí yo voy a preparar morada para vosotros. Ojo con esto, Él dijo que hay una habitación especial preparada para usted. Entonces, Él dice que la habitación es preparada. Ya, pues ya se imagina usted, ¿verdad? Van a haber sorpresas en los cielos. Entonces, por eso dice que esto que tenemos, este tabernáculo, se deshiciere. Dice, tenemos uno hecho no por manos, ¿verdad? No por manos, sino un tabernáculo eterno, una celestial. Entonces, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué voy a hacer yo para heredar ese tabernáculo, esa morada eterna? Gemir, seguir orando, no desmayemos. No le gusta orar, quiere más dormir, quiere más hacer cualquier cosa. Entonces, la clave aquí es permanecer. Cuando usted le deja la vida, cuando usted le deja la responsabilidad al pastor
al culto del día domingo, al culto del día sábado, al culto de semana, o al fin de semana le deja su responsabilidad para pastor, llévenme en oración. Aquí hay un montón de grupos, ¿verdad? Y ciertamente todos necesitamos oración, pero cuando usted le deja su vida en manos de otros, oiga bien, se la entrega en manos de su pastor, y su pastor le dice, yo voy a estar orando por usted, pero usted no ora, usted le está poniendo su vida en manos de otros. ¿Y qué tal si aquel que usted le dijo no se acuerda y no ora por usted? Porque muchas veces pasa que no nos acordamos de quién nos dice que oremos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Atender ese llamado o esa oportunidad que tenemos, que nosotros mismos podemos emitir para que lo mortal sea absorbido por la vida. El Señor Jesús hablaba y dijo que el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de Cristo, ¿verdad?, dijo, encontrará la vida eterna. Usted decide o encontrar la vida eterna o salvar su vida. Aquel que quiera salvar su vida la perderá. Así dijo el Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay gente ahora más preocupada en este tiempo, que todo está caro, que todo está difícil, y que, bueno, mucha gente está preocupada de cómo van a terminar con estos relajos que tiene todo este país, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender que Dios tiene el control de todo, pero vamos a enfocarnos, como dice el escritor, dice, mas nosotros ya no somos de los que creemos por vista, sino por fe. O sea, hay mucha gente esperando ver el milagro. Si usted no lo mira, siga. Si usted no mira el milagro, siga. Si usted no mira que todavía no ha sucedido lo que usted le está pidiendo a Dios, siga, porque usted no está creyendo por vista, usted está creyendo por fe. Ya nosotros creemos por esperanza, porque sabemos que Dios no nos va a fallar, porque sabemos que Dios, Él tiene control de nuestra vida. Ojo con esto que les voy a decir. Si nosotros manejamos nuestra vida y no la ponemos en manos de nadie, de ningún pastor, de ningún evangelista, de ningún profeta, usted mismo se hace responsable de su vida espiritual, porque muchas veces así pasa. Por eso caemos en el evangelio, por eso es que dejamos de creer en el Señor, porque pusimos la mirada en un profeta, en un evangelista, en un maestro, en un pastor, en un hermano, en el servidor de la iglesia, porque le dijo algo, porque no lo saludó. Si nosotros hacemos esas cosas, porque nosotros estamos creyendo por vista. Si nosotros dejamos a Dios porque lo despreció fulano, porque lo despreció mengano, porque lo despreció el pastor, porque lo despreció el líder, porque lo regañaron. Si usted deja a Dios por cualquier cosa que a usted le pase en esta vida, es porque usted todavía está creyendo por vista. Lo mortal debe ser absorbido por la vida. ¿Cómo? Por fe. Así es que saludos, mis hermanos, bendiciones a todos, y es un gusto haber compartido con ustedes. Gracias por haber entrado en nuestro live. Vamos a seguir compartiendo más enseñanzas. Hoy compartimos que lo mortal sea absorbido por la vida. Bendiciones a todos y nos vemos hasta pronto. Saludos.